explicación, ¿no? Efectivamente son ya 10 años y bueno, pues el Departamento de Vivienda pues también siempre ha estado colaborando en estos temas. Y hombre, la verdad es que he visto, me alegra muchísimo estar aquí, por supuesto, además me encanta el público y lo que quiero evitar a toda costa es hacer una cosa, pues, no es ninguna ponencia. Me gustaría que un poco lo que yo os vaya a contar pues de alguna manera os aporte algo de valor, de algo de utilidad, más que un repaso pues, más o menos académico a lo que son las políticas públicas de vivienda y más en el caso del alquiler. Bueno, el tema del alquiler la verdad es que es casi es una situación un poco de broma, porque como sabéis, aquí se ha comentado, venimos de una cultura de propiedad que no es tan antigua, es decir, a nosotros nos enseñaron nuestros padres, a nuestros padres también los suyos, el culto por la propiedad, es decir, todo el mundo asumía que de alguna manera la manera que teníamos de acceder a la vivienda era la propiedad, ¿no? Ese dato estadísticamente no es muy exacto, es decir, en el año 1950, por ejemplo, el 75% de los ciudadanos vascos vivían en alquiler. Esos datos en España eran todavía superiores, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que un bilbaíno, que no sé si es ilustre, pero un bilbaíno que se llamaba Arrese, que era consejero de vivienda en los tiempos de Franco, implantó y empezó a implantar a través de un mecanismo que era el Instituto Nacional de Vivienda en su momento, una política que favorecía la propiedad. Es decir, es cuando surge la vivienda de protección oficial, que es la que ahora mismo hablamos, es un invento de hace muchos años. Y él defendía, no sin razón, como los hechos han demostrado a lo largo del tiempo, que el hecho de que una persona acceda a la propiedad le convierte en una persona conservadora. Eso siempre suele ser bueno para determinados regímenes, ¿no? Pero bueno, yo lo primero que quiero deciros es eso, ¿no? Que curiosamente el alquiler, bueno, pues no es tan lejano a nuestra cultura como nos dicen, y que efectivamente venimos de una historia de muchos años donde se ha machacado la propiedad, ¿no? Otro problema que tenemos, que es un poco dramático, es que cuando la política pública, la del gobierno vasco y ahora la de también próximamente la del gobierno de España, ha sido consciente que el alquiler es un pilar básico de esa política pública, es cuando nos ha pillado la crisis inmobiliaria, ¿no? Con lo cual, digamos que nos hemos situado en una situación donde apenas hemos iniciado los primeros pasos para promover la política de vivienda en alquiler. Esto en el País Vasco tiene relativamente pocos años y en el Estado menos, pues ya nos encontramos con una situación económica y financiera caótica que está poniendo serias cortapisas a la promoción de viviendas en alquiler. Es decir, de alguna manera es casi un eje estratégico que está siendo abortado ahora mismo por el mercado y en concreto por la crisis financiera, como tendremos ocasión de ver, ¿no? También aquí se ha comentado la crisis económica y financiera que tenemos encima de la mesa. Es una crisis inicialmente financiera que se basa precisamente en una burbuja inmobiliaria que nace en Estados Unidos, pero que aquí también se produce, y digamos que ha subvertido los valores tradicionales de lo que eran las políticas económicas y sobre todo nos ha llevado a una situación que para los economistas pues no se conocía exactamente desde el crack del 28, y bueno, la manera de salir de esta situación pues me temo que va a ser dolorosa, nos va a costar mucho tiempo, pero al mismo tiempo hablábamos de eso, que no es que para la menor duda que habrá que salir de esto y saldremos entre todos, y además por la verdad que os estéis aquí seguramente seis vosotros los que nos saquéis de esta situación. En ese sentido, bueno, voy a empezar a contaros un poquitín pues esto, la ponencia que tenía preparada, que habla un poco del marco de las políticas de alquiler del gobierno vasco, actuaciones. Vamos a ver. Primera cosa. Bueno, yo hablo del actual gobierno. Bueno, pues que ahora tiene que entregar la chartela rápidamente. Bueno, lo primero que intentó era una vieja aspiración en materia de vivienda, que era pactar con los agentes del sector pues unas líneas básicas de política, ¿no? En ese marco, bueno, pues salen dos cosas, curiosamente, que luego se han ido reproduciendo en todos los sitios y que además creo que
que todos asumimos, ¿no? Y es que realmente la política de vivienda tiene dos patas y dos ejes estratégicos fundamentales, ¿no? Uno de ellos es el alquiler y otro es la rehabilitación, ¿no? Bueno, que sepáis que hay un pacto social por la vivienda hasta el año 2021, donde básicamente lo que viene a decir es eso, que los pilares estratégicos de las políticas públicas tienen que tender a favorecer el alquiler con régimen de acceso, por un lado, y por otro lado, en el caso concreto del País Vasco es evidente, tenemos un parque que, a pesar de que somos apenas 2.100.000 habitantes, bueno, tenemos 1 millón de viviendas, que se dice pronto, es decir, una pasada de viviendas, y además son viviendas que tienen una antigüedad media muy elevada. De hecho, a nivel europeo, detrás de Irlanda, el parque de viviendas vasco es el más antiguo, es el que tiene mayor antigüedad. Eso significa que es un parque que tiene serios problemas de accesibilidad, el tema de los ascensores. Bueno, pues todavía hay más de 350.000 viviendas que no tienen ascensor. El tema de eficiencia energética, pues las viviendas en los últimos años son notablemente mejores que las de otras épocas, pero dada la antigüedad hay serias carencias a todos los niveles, y entonces hay que actuar. Desde aquí se ha comentado, lo comentaba y tiene razón. Bueno, pues el País Vasco casi siempre, es una curiosidad, es una cosa que a veces es un poco, no sé, un poco frustrante, ¿no? El País Vasco ahora mismo es un poco tuerto en un país de ciegos, es decir, todos nuestros ratios son siempre mejores que los demás, pero al mismo tiempo demuestran que tenemos problemas, y son problemas que, como se van enquistando en el tiempo, nos van a costar pues muchos años de trabajo, muchos años de esfuerzo, mucha innovación para salir de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo os puedo decir que el País Vasco tiene el porcentaje de viviendas vacías más bajo de todo el Estado. Vale, eso es así. La última encuesta que hemos hecho sobre el fenómeno de la vivienda vacía, bueno, pues habla que el 8% de las viviendas están vacías en el País Vasco. De ese 8%, un 3% son viviendas de segunda residencia, es decir, que se ocupan con ese fin, y un 5% son viviendas vacías. Esas viviendas vacías, aproximadamente un tercio, son viviendas que, digamos, que podrían estar en el mercado, que es lo que pretendemos, moverlas, sacarlas al mercado por una serie de mecanismos y de políticas que intentan incentivarlo, pero es que hay 2/3 de esas viviendas deshabitadas, técnicamente deshabitadas, que no pueden estar en el mercado si previamente no hay una labor importante de rehabilitación y de adecuación tanto de los propios edificios como de los entornos para su ocupación. Entonces, bueno, el sector de la construcción del País Vasco pues es un 6,5% del PIB. En España eso fue del doble. Es decir, aquí ha habido una crisis inmobiliaria, evidentemente, ha habido especulación, evidentemente, pero los niveles de especulación han sido notablemente inferiores al resto del Estado, y sin embargo la crisis nos ha hecho daño, mucho daño en el sector de la construcción, por los efectos de los enlaces con el resto de sectores, ¿no? Entonces, digamos que en el País Vasco, a pesar de haber sido notablemente virtuosos también en esto, que hemos sido en casi todo, bueno, pues no hemos podido evitar que la crisis nos golpee con enorme dureza y con serios problemas para el futuro. Bien, bueno, el Pacto Social por la Vivienda, lo bueno que tuvo es que nos permitió comprobar una vez más que hay un amplio consenso en las políticas básicas. Es decir, yo digo casi como ejemplo, con el 80% de esas políticas hay un acuerdo razonable entre todos, y luego hay un margen de disparidad de un 20% que yo creo que es razonable, donde cada uno pues o bien mira sus propios intereses o bien elige sus propias opciones políticas, que bueno, todo es legítimo en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, hay una base y hay una posibilidad, unas líneas de actuación que están ganando. Es decir, pues decir hoy en día que la alquiler es un fundamento de la política de vivienda, hoy parece una cosa que tiene sentido, nadie lo discute, pero no hace tantos años parecía una locura. Es decir, había gente que decía que eso era el dinero, que no era el mecanismo. Incentivar la rehabilitación en estas líneas, pues también ahora creo que todo el mundo lo asume sin mayores problemas, pero en otra época había fuertes intereses de todo tipo, urbanísticos y económicos, que empujaban a la construcción y a la nueva edificación por sistema. Bien,
Bueno, hay una base social, hay un acuerdo creo que bastante amplio en políticas de vivienda donde el alquiler es algo muy importante. Eso se tradujo, pues en el caso de este gobierno, en el Plan Director de Vivienda 2010-2013, lo que luego hablaremos un poquitín, en vivienda, no de ahora, sino desde hace 20 años, exactamente desde el año 96. Trabajamos con planes estratégicos a 4 años, cada gobierno hace el suyo, y me imagino que lo seguirá, con lo cual, de alguna manera, en el horizonte de 4 años, plasmamos los objetivos que se han acordado a más largo plazo. Y luego hay un factor muy importante que, bueno, para mí ha sido un reto. No tengo que reconocer que yo llevo muchos años en el gobierno y no habíamos conseguido llevar una ley vasca de vivienda. Sé que esa ley, pues justo la hemos dejado en el Parlamento hace unos meses y bueno, pues el futuro dirá qué pasa con ella, pero por ejemplo, pues era la primera vez en 30 años que en el País Vasco éramos capaces de enviar una ley de vivienda que contemplaba una cosa tan importante para mí como es el hecho de derecho subjetivo a la vivienda, es decir, el hecho de que los ciudadanos con menores niveles de uso tenían garantizado el derecho efectivo a disponer de una vivienda en alquiler que tenía que ser cubierta con las viviendas del parque público del gobierno vasco y las administraciones públicas, y en su caso, en caso de que no pudiera ser satisfecho este derecho por esta vía, tenían derecho bueno, pues a una prestación por parte de la administración que pagara ese alquiler, o al menos parte de ese alquiler que se entendía libre, ¿no? Eso, junto con un nuevo mecanismo de regulación de la rehabilitación y tal, pues eran los elementos. Bueno, con el tema de la vivienda vacía, se recaba la vivienda vacía, bueno, pues en este caso concreto se llegaba incluso, digamos, a la expropiación del uso en casos de que esas viviendas vacías sin justificación y bajo unos supuestos tasados bueno, pues no fueran puestos en el mercado. Había un cierto nivel de intervenciones que bueno, pretendían atajar el problema de la vivienda, dotando a la vivienda de una función social que siempre no se le ha reconocido. Es decir, el problema que tiene la vivienda, como muy bien sabéis, es que es un valor económico, pero al mismo tiempo es un valor social, ¿no? Y bueno, pues si en este país no hemos tenido una ley de vivienda durante tantos años, es seguramente porque los conflictos entre la función social de la vivienda y de la propiedad son importantes y no siempre están narrados, ¿no? Bien, bueno, números, vale, lo que se hablaba del pacto social por la vivienda, bueno, pues se habla, bueno, perdona, sí, el pacto social por la vivienda, pues es un consenso sobre la estrategia básica, 15 años, todo muy bien, hablamos de incremento progresivo de la alquiler. Fijaros que el objetivo que nos marcamos en su momento no era excesivo, hablaba de que al final de los 15 años el porcentaje de viviendas promovidas desde la administración pública del gobierno vasco alcanzara el 50%, o sea que estamos hablando de cifras muy razonables, ¿no? Y en su traslación al Plan Director de Vivienda de Regeneración Urbana, bueno, pues nos marcamos un objetivo pues muy ambicioso que luego veremos. Voy a tener ocasión de daros algunos datos de ver cómo hasta el año 2011 los objetivos se han cumplido razonablemente y cómo, también os pasaré información, cómo en el año 2012, en la actual, pues esos objetivos se nos están desapareciendo. En ese sentido también os digo que os voy a contar la verdad, al menos la mi verdad, y en ese sentido pues que es una información bastante exacta de lo que está pasando. Bueno, el Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana, que ya veis que incorpora por primera vez la política de estrategia de 4 años de gobierno, bueno, siempre se llamó Plan Director, hoy en día pues Plan Director, todo el mundo tiene su Plan Director, bueno, pero desde el 96 es Plan Director de Vivienda, ¿no? La novedad para este periodo es que metimos el tema de regeneración urbana, lo cual ya le da una idea de la segunda pata. Bueno, digamos, estaba centrado en la política de la alquiler. El objetivo eran 18.000 viviendas a promover nuevas, junto con otras cosas que os iré comentando, lo cual significaba situar que el 40% de las iniciaciones en este cuatrienio lo fueran en alquiler. Insistía en promover la oferta de viviendas de particulares en régimen de alquiler. Es importante, por lo que os he comentado, y creo que es un lujo para este país y para cualquiera, es decir, un poco lo que decimos es que hay que parar el ritmo de edificación. El mercado ha parado, es decir, ya digan lo que digan los políticos o digamos lo que digamos los políticos, hay que decir que el mercado está parando las nuevas iniciaciones porque hoy en día pues hay problemas, no hay adquirentes, no hay financiación y tal. O sea, pero bueno, en todo caso también había una voluntad política de parar la edificación como tal y al mismo tiempo poner en utilidad las viviendas vacías. Esto es crucial, es decir, es un lujo
que se puede traducir en términos de PIB y se puede traducir en todo, es un lujo disponer de miles de viviendas sin ocupar y sin darles una utilidad. Es decir, eso es un lujo que seguramente ni antes nos podíamos permitir cuando éramos casi ricos, y ahora que somos clase media venida menos y que la cosa se está complicando, pues es un lujazo. Es decir, sencillamente no es asumible tener este volumen de viviendas vacías y no operar sobre ellas. La ley de vivienda establecía una serie de mecanismos que igual no entran en vigor y por lo tanto no sirven, pero bueno, vamos a ver que hay una serie de políticas activas que favorecen la puesta de estas viviendas en alquiler y que hacen que en muchos casos no tenga ninguna justificación económica ni de ningún tipo mantener esas viviendas vacías, cuando incluso por propio interés del propietario sería más inteligente ponerlas en nuestros programas. Y luego finalmente, bueno, pues lo hemos hecho, durante estos años hemos hecho una serie de propuestas fiscales para mejorar el tratamiento del alquiler, que básicamente consistían en que el alquiler tuviera el mismo tratamiento fiscal que la compra, ni más ni menos, simplemente el mismo, y que digamos que no han tenido mucho repercusión en las distintas, en este caso en las diputaciones forales, que son los organismos que en el País Vasco son competentes en la elaboración de normas fiscales y también en su reprobación, pero evidentemente en la fijación de normas fiscales, ¿no? Bueno, los objetivos como veis aquí en principio eran ambiciosos. Ya veis que bueno, estamos hablando de 6.100 viviendas en alquiler a promover en estos 4 años. Aquí ya hay un primer ajuste. En el año 2011 tuvimos que hacer un primer ajuste porque uno de los mecanismos que habíamos pensado promover e incentivar son los famosos alojamientos dotacionales, ¿no? Bueno, los alojamientos dotacionales no son viviendas, son alojamientos que pueden ser destinados con ese uso de una manera temporal en nuestra normativa, que es la ley de suelo ahora mismo. En la ley de suelo se contempla que tienen que ser con un alquiler a 5 años y que tienen la ventaja de que se hacen sobre parcelas de equipamiento, parcelas dotacionales, es decir, no consumen parcelas residenciales. De alguna manera es un mecanismo que se pensaba en su momento que podía ser muy operativo para movilizar este tipo de promociones. Bueno, para que os hagáis una idea, nuestro objetivo inicial era sacar 3.000 viviendas, bueno, 3.000 alojamientos dotacionales por esta vía, y la verdad es que no hemos conseguido ni mucho menos esas cifras, ¿no? Bueno, pues por muchas circunstancias, la crisis vuelve aquí a ser un factor fundamental. Hemos tenido que reducir nuestros objetivos a la mitad y al mismo tiempo hemos compensado incrementando los objetivos de los programas de intermediación y según el Inversar, que luego os comentaré, ¿no? En todo caso, los objetivos del alquiler eran fuertes en cuanto a nuevas viviendas sobre la totalidad de objetivos edificatorios, que en este caso es lo que aparece aquí, los objetivos edificatorios en los siguientes 4 años, ¿no? Bueno, la Ley Vasca de Vivienda, bueno, pues está en el Parlamento. El nuevo Parlamento, cuando se constituya, tendrá que decidir si sigue con la tramitación de esta ley o no, y en ese momento pues veremos a ver qué pasa. Pero bueno, lo que hacía esta ley, para mí era el valor que tenía, que por cierto la convertía en la primera ley en todo el Estado que hacía esto, en el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda. Bueno, esto es importante porque el País Vasco también fue la primera comunidad que reconoció como un derecho subjetivo cosas que hoy nos parecen naturales. Es una suerte, que pagando impuestos, digamos que de nivel bajo a nivel europeo, tenemos servicios sociales a nivel escandinavo en ciertos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, hace ya unos cuantos años se aprobó en el País Vasco pues, el derecho subjetivo a la renta de garantía de ingresos, una serie de medidas que bueno, de alguna manera garantizan el hecho lamentablemente amplio hoy en nuestra sociedad, que consiste en que cada vez más amplios sectores de la misma están en términos exactos en términos de exclusión social. Bueno, estas políticas sociales que bueno, pues, por ejemplo el año pasado el gobierno vasco empleó más de 400 millones de euros en pagar la renta de garantía de ingresos. Ya veréis que la prestación complementaria de vivienda, que es otra ayuda y otro derecho subjetivo reconocido
conocido, también emplea un montón de millones de euros. Bueno, esto de alguna manera garantiza que en la peor de las situaciones nadie debería andar solo. Es decir, lo que hay detrás de estas políticas es que, vale, hay gente que lo está pasando muy mal, hay gente que lo está pasando muy bien, porque, bueno, en datos, el otro día salió la IPA y sabéis que hay 1,7 millones de hogares cuyos miembros están todos en paro. Pero bueno, al mismo tiempo hay 8,2 millones de hogares en España donde todos sus miembros están trabajando. Entonces, bueno, esta es una crisis que empezó siendo bipolar, hay sectores enormemente afectados y cada vez más, y también hay otros sectores que están vadeando la crisis razonablemente bien. Bueno, también hace poco salía que en España el número de ricos ha aumentado en los últimos años. Es decir, que bueno, esta es una situación bipolar que es bueno que nos acerquemos a los fenómenos viendo cómo son, en el sentido de que tenemos demasiados ciudadanos que están pasando mal, pero también hay otros muchos que no se ven afectados ni mucho menos. Entonces, bueno, esto era una cosa que hacía la ley de vivienda, igual suponía un enorme esfuerzo para la administración, y luego veremos el porqué, ¿no? Y luego también, pues en el tema del alquiler, pues bueno, por lo que os comentaba, el tema de los alojamientos dotacionales, que tiene que ser una línea de futuro, tiene que ser una línea de futuro, todos estamos de acuerdo en que es una línea de futuro, pero como otras líneas de futuro nos está costando horrores ponerlas en marcha, ¿no? Bien, para promover el alquiler, bueno, para promover el alquiler, digamos que tenemos varias actuaciones, ¿no? Una primera es una vieja actuación del departamento, no sé si está bien aquí, luego esto os lo explico, que consiste en que un gobierno puede emplear recursos presupuestarios para la construcción de viviendas y destinadas al alquiler. El gobierno vasco hace muchos años hacía viviendas sociales para venta. El gobierno vasco desde el año 96, no hace viviendas sociales para venta, salvo en el tema de relojos. Nosotros actuamos en ámbitos donde normalmente, bueno, ya sabéis cómo es este país, pues normalmente hay que derribar edificios, hay que rehabilitar y regenerar zonas y trasladarles a otro sitio, luego hay que construir encima. Eso significa que cada vez los realojos son más abundantes y eso nos obliga, bueno, pues a tener que reubicar, hay derechos legales a los propietarios para reubicarles en propiedad o bien en otro caso en alquiler. Entonces, bueno, digamos que una de las actuaciones inmediatas es pues, que el gobierno vasco construya viviendas y las destine al alquiler. Eso consume una millonada de recursos y, bueno, pues como comentábamos antes, bueno, estamos en una situación donde los recursos presupuestarios, pues en el área de vivienda, no son precisamente las que han ganado en esta pelea de la crisis. Es decir, bueno, pues este gobierno en concreto, no me parece mal, ha optado por garantizar la sanidad, garantizar la educación y garantizar las ayudas sociales, y todo lo demás no estaba garantizado. Entonces, uno de los perdedores en este tema ha sido el Departamento de Vivienda. Me temo que sigamos siendo perdedores porque las urgencias son las que son y supongo que este tipo de cosas van a ser muy limitadas en el futuro. Una segunda opción de promover viviendas en alquiler es que la promuevan otros. Es decir, no es el gobierno el que promueve, pero el gobierno establece una política subvencional que ya vamos a ver que es absolutamente potente, pero que depende de que haya un tercero que promueva viviendas en alquiler, reciba unas subvenciones muy fuertes por parte del gobierno vasco y otra serie de ayudas que ya comentaremos, con la condición de que las pongan en alquiler durante 15 o 50 años, ¿no? Son los dos plazos que tenemos, ¿no? Bien, ¿qué posición de estas ayudas? Bueno, básicamente lo que veis en el guión, dependiendo digamos, de lo social de la actuación, podemos llegar a pagar 40.000 euros por vivienda. Eso en forma de subvención a fondo perdido, ¿eh? Y además cubrimos los costes de subsidiación de los préstamos de tal manera que todos los costes de intereses de esos préstamos básicamente los paga el gobierno. Es decir, al promotor, bueno, pues le va a salir el tipo subsidiado al 0% o al 1% dependiendo de los casos. Claro, ahora vamos a ver unas cifras, ¿no? Sabéis saber que son cifras muy importantes. ¿Qué problema tiene? Que concentramos un montón de recursos. Por ejemplo, el programa de este año, que está recién terminado, bueno, pues hemos ayudado para la promoción de 600 viviendas y para ello hemos empleado 16 millones de euros en subvenciones a la zona.
fondo perdido, sin contar los intereses, ¿no? Para unas viviendas que van a estar en el parque de vivienda social durante 15, a partir de esos 15 años se pueden vender, o 50 años, a partir de esos años se pueden vender. Entonces, bueno, son programas muy potentes y luego veremos las cifras. Han sido una opción que, vamos a ver los datos, ha funcionado razonablemente bien. Yo en ese sentido estoy orgulloso, ¿no? Porque por esta modalidad hemos sacado más de 6.000 viviendas en los últimos años. Es decir, hemos conseguido que se construyan más de 6.000 viviendas en alquiler. Luego, pero, bueno, digamos que hemos chocado aquí con la banca. Es decir, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando una cosa muy sencilla. Y es que, bueno, habéis visto la situación, habéis visto que hay un rescate bancario en marcha, habéis visto que la banca ha funcionado como ha funcionado, ha habido que provisionar un montón de inversión en el ladrillo, y como resultado de esa política de provisiones y de la aversión al ladrillo, el ladrillo se ha convertido en el gran problema de la banca. Bueno, pues lo que han hecho ha sido hacer desaparecer prácticamente en su totalidad la financiación. Entonces, hoy es el día donde, seas gobierno vasco, seas lo que seas, cuando tú vas a un banco a pedir un préstamo para construir viviendas en alquiler, tardamos del orden de 1 minuto en salir de la oficina sin que podamos hacer nada más. Es decir, sencillamente las entidades de crédito no financian el alquiler ni de casualidad. Y bueno, ya están poniendo problemas, por mucho tiempo están poniendo problemas a la propia adquisición de viviendas. Si alguno quiere comprar una vivienda, que sepa que en el mejor de los casos le van a dar un 60%, si llegáis, ni a nosotros mismos, un 60% de financiación en el mejor de los casos, en unas condiciones que nunca van a ser los plazos precisos para tener una movilización razonable, y unas condiciones de tipo, a pesar de que lo vivo esté por el suelo, unas condiciones de tipo de interés muy complicadas. Hoy he visto un informe, esta mañana, de los notarios, del Colegio Notario de España, que es sorprendente, porque decía, son los últimos datos, que incluso en la época de la crisis, cuando alguien compraba una vivienda, el 60% de las compras se financiaban a través de las entidades de crédito, a través del préstamo, ¿no? Bueno, pues ese porcentaje se ha reducido al 37%. Ahora mismo, la gente que está comprando una vivienda está comprando con hash. O sea, no se endeuda. O sea, evidentemente, pues estamos hablando de situaciones un poco curiosas, ¿no?, las que se están produciendo, pero evidentemente ya ni tan siquiera por la adquisición de vivienda la banca está concediendo el préstamo. Bien, veremos datos sobre esto. Bien, ¿qué es lo que hemos ido incorporando? Y creo que ha sido lo que más a gusto estoy de toda esta historia durante estos años. Bueno, pues digamos que una cosa que ha funcionado muy bien y que en su momento, cuando empezó en el año 2002, pues no funcionó bien, pero bueno, hubo paciencia durante muchos años y ahora funciona. Es el famoso programa Bizigune. El programa Bizigune, bueno, se montó en el año 2002 y lo que pretendía era una situación donde nos encontrábamos porque había un porcentaje de viviendas vacías. En el año 2002 había subido el porcentaje de vivienda vacía del orden del 10%. Teníamos alguna situación donde había habido una enorme actividad inmobiliaria, pues digamos había subido el porcentaje de vivienda vacía al 10%. Hoy en día os he comentado que está en el 8% y hemos estado en el 6% hace 2 o 3 años. Entonces, bueno, nos encontrábamos con que había un montón de viviendas vacías, no había mecanismos fiscales, sigue sin haberlos, de verdad sigue sin haberlos, aunque hay alguna cosa, ¿no?, pero el IBI y tal, pero bueno, no hay mecanismos fiscales todavía que penalicen esas viviendas vacías. Entonces, lo único que podíamos hacer como administración era, en vez del palo, que es la parte fiscal, era poner una zanahoria, ¿no? La zanahoria era que el gobierno vasco alquilaba directamente al propietario la vivienda. En aquel momento llegábamos a pagar hasta 750 euros. Le decíamos, mire usted nos da la vivienda, con un contrato de mandato nos deja la vivienda durante 5 años, nosotros le pagamos todos los meses
la renta correspondiente, que podía llegar hasta 750 euros, y olvídese, a los 5 años, si usted quiere la vivienda, se la devolvemos en las mismas condiciones que en las que nos lo dejó. Y para eso ya nos encargaremos de hacer las reparaciones pertinentes. Y además le damos un préstamo de 18.000 euros para que acondicione usted su vivienda con carácter previo y ya no lo devolverá. Bien, ese programa empezó a funcionar. Hoy es el día que hemos superado las 5.000 viviendas. Hoy en día tenemos más de 5.000 viviendas gestionadas con cargo al programa Bizigune. En estos años las cosas han cambiado. Entonces, por ejemplo, hemos hecho unas cuantas cosas. Al principio, trabajábamos con seguros para cubrir ciertos desperfectos. Ahora nos hemos quitado los seguros, porque total, para tener problemas judiciales, pues pagamos nosotros directamente, donde ya nos arreglaremos, ¿no? Y también hemos bajado la renta de 750 a 600 euros. Un requisito muy importante, este era lo que cobra el propietario. Lo que os comentaba antes, ante la caída de los alojamientos dotacionales, este programa, cuyo objetivo era llegar a 5.000 viviendas al 31 de diciembre del año pasado, que básicamente lo cumplimos, como veréis, lo que hemos hecho ha sido ampliarlo a 6.000, que hay que cumplir el 31 de diciembre del 2013. Eso por un lado. Entonces, digamos que dentro de nuestras posibilidades, con las limitaciones presupuestarias que tenemos, ya veis que esto tiene efectos, ¿no? Pero bueno, hemos implementado este programa que está funcionando. Y la parte por parte de los inquilinos, sabéis que nosotros, pues en el País Vasco es otra novedad, creo que está muy bien, porque ahora mismo, el gobierno vasco, nosotros empezamos con Etxebide en el año 97. En el año 97, Etxebide, habréis oído hablar, todo el mundo se tiene que apuntar allí como demandante, y Etxebide también adjudica las viviendas, independientemente de quién las haga. Tiene que pasar por un filtro público donde se garantizan unas determinadas condiciones de transparencia, concurrencia y demás. Los inquilinos que entran en este programa no pueden pagar más del 30% de sus ingresos. Es decir, lo que hacemos es adjudicarlo a los demandantes de Etxebide, que en ningún caso van a pagar más del 30% de los ingresos mensuales como renta. Para que os hagáis una idea, con datos del año pasado, el gobierno vasco está pagando 570 euros al propietario y está cobrando 300 euros al inquilino. Además, este parque social es ahora mismo el mayor parque social que tenemos, porque como tiene un nivel de ingresos hasta 21.000 euros al año, pues está concentrando a los sectores que están teniendo más problemas en este país. Es decir, nosotros tenemos pues un 20%, por ejemplo, de los inquilinos del programa Bizigune son gente que están en paro. Tenemos un 10% que está cobrando ayudas sociales con las cuales puede pagar la renta. Tenemos un porcentaje elevado de inmigrantes. Tenemos los estratos que están padeciendo realmente la crisis, pues están en esta parte, es el más social de los que tenemos, ¿no? Y digamos que, pues es un poco la joya de la corona de lo que estamos haciendo. Bien, ¿qué pasa a SAP? Que esto es más reciente, esto es un invento, además está el responsable de por allí, que anda allí, próximamente nos dará muchas satisfacciones. ASAP es un invento que hemos sacado que se basa es una copia, entiendo que mejorada, aunque no creo, de los alemanes. Esto en Alemania funciona razonablemente bien. De hecho, en Alemania pues todavía el 60% de la gente vive en alquiler y más de la mitad de ese alquiler es un alquiler privado, es decir, no es un alquiler público, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este programa? Este programa lo que pretende es responder a dos cuestiones. Una primera, lo que hace es, señores propietarios, nuevamente es un programa de intermediación. Si ustedes alquilan viviendas hasta estos precios máximos están calculados de tal manera que como mínimo haya un ahorro del 30% sobre la renta libre del mercado. Y decimos, si ustedes alquilan a estos niveles, a quien el gobierno vasco le diga, nuevamente, inscritos en Etxebide, el gobierno vasco les paga a ustedes los seguros de tal manera que le garantizamos el cobro de la renta, le garantizamos desperfectos y le garantizamos asistencia jurídica. Es decir, en este caso no hay una intervención directa con el caso de Bizigune, sino hay una cobertura de gastos a cambio de que los propietarios bajen su nivel de renta. Este es el modelo que funciona en Alemania. En Alemania funciona bien. Esperemos que aquí empiece a funcionar. Ahora mismo estamos arrancando y la verdad es que nos está costando, faltaría menos. Siempre todo cuesta, ¿no? Pero también tiene otro tema, y es que lo que le digo yo a José Antonio y también digo a los políticos del departamento, es que a la fuerza, es decir, no hay más remedio.
como no vamos a tener recursos y como no va a recuperarse el crédito en los próximos años, al menos al alquiler, pues hay que insistir en este tipo de programas para intermediar, para poner viviendas vacías en el mercado. Entonces, este programa pues, está de reciente implantación y se ha ampliado el objetivo. Inicialmente eran 2.000 viviendas, se ha ampliado a 3.000. Bien. Bueno, lo que os decía, tampoco quiero hacer aquí grandes cantos de esto, a pesar de lo que ha caído, si veis las gráficas, bueno, si llevas muchos años aquí, te llama la atención, ¿no? Bueno, la crisis fue galopante, es decir, fue galopante, pero para nosotros fue un éxito. Yo que he vivido otras épocas, en los años 90, con una crisis que no se parecía ni de lejos a la actual, la producción de viviendas de VPO cayó a 1.000, no llegamos a 1.000. En el año 2009, que es el gran año de la crisis en el sector de la VPO, hicimos 3.000 viviendas. Es decir, el suelo de la VPO en una crisis mucho más importante demostró ser hasta 3 veces más grande que lo que había sido en el año 90. Pero bueno, habéis visto que hemos ido recuperando. Aquí vienen las viviendas terminadas en alquiler en estos 2 años, ¿no? 2009, que veis que caemos, ¿no? Y cómo conseguimos ir subiendo en los años 2010 y 2011. Ahora mismo, los objetivos que nos habíamos marcado en alquiler hasta el 2011 se han cumplido en un 72%, que no está mal, ¿no? Pero sí os adelanto que en el año 2012, ahora mismo, a fecha de septiembre, tenemos 91 viviendas iniciadas en alquiler. O sea, una cosa. Y, sobre todo, vemos que nuestros socios en hacer viviendas en alquiler, que por cierto son empresas públicas, son viviendas municipales de Bilbao, son Donostiako Etxegintza, son EREH en Baracaldo, o sea, son sociedades públicas básicamente, pues están teniendo serios problemas para la financiación, con lo cual incluso actuaciones que están subvencionadas por nuestra parte seguramente no se puedan poner en marcha en los próximos tiempos. Bien, más datos, vivienda de tal. Y este es el cuadro que os quería comentar. Decía que, bueno, pues observar. Esta es la modalidad que os he comentado de ayudas, que hemos dicho que es una de las patas. Hemos visto una la promoción directa, otras son las subvenciones y hay una tercera que es la intermediación, ¿no? Bien, pues en esta segunda pata que veíamos antes de los subsidios y subvenciones, observar, bueno, pues cómo hemos conseguido movilizar 6.000, iniciar, estas son viviendas nuevas, son 6.350 viviendas en alquiler en estos años y 826 alojamientos dotacionales. Hay un dato que a mí me gusta, y es que, como veis, el año 2009 fue muy bien, porque tenemos 2009 678 viviendas de protección oficial en alquiler y 312 alojamientos dotacionales, ¿no? Observar cómo en el año 2010 aguantamos bien en VPO, pero nos caemos en alojamientos dotacionales, cómo en el año 2011 desaparece todo atisbo. Es decir, aquí en el año 2011 tuvimos unas pocas actuaciones con Donostiako Etxegintza. Donostiako Etxegintza, el ayuntamiento de Donosti, fue el único que hizo algo con nosotros, fue nuestro último socio. Y, bueno, pues desapareció Vivienda Municipal, desaparecieron otros, y afortunadamente en el 2012 han vuelto a aparecer. Bueno, en concreto financiamos a Vivienda Municipal en la primera promoción de alojamientos dotacionales en Bilbao. Van a ser 160 alojamientos dotacionales, que van a ser la primera vez que se harán alojamientos dotacionales en Bilbao. Bueno, pues en Donosti hay 600, ¿no? Con el ayuntamiento en los últimos años hemos sacado 600 alojamientos dotacionales. Pero bueno, observar las cifras, ¿no? Observar qué importes de, bueno, pues de lo que os comentaba, subvenciones y subsidios. Estamos hablando de 41 millones de euros en ayudas en el periodo 2008-2012 para la promoción de viviendas en alquiler. Bueno, pues si alguien se duerme, voy a intentar ser menos aburrido. Bueno, avanzo. Ayudas al pago del alquiler. Bueno, pues tenéis aquí lo que es ahora la prestación complementaria de vivienda, ayudas de emergencia social, renta básica de luz. Bueno, este es un dato importante. También ya os va a dar un poco de situación. Vamos a ver. El alquiler en el País Vasco es poco y de poca calidad, en el sentido fiscal. O sea, por ejemplo, en el País Vasco nuestro porcentaje de alquiler no llega al 8%, en España es un 17%. Pero bueno, el gobierno vasco el año pasado se gastó casi 89,5 millones de euros
en políticas de subvención al alquiler. Bueno, el gobierno vasco y la renta básica de emancipación, que seguramente igual tenéis alguno de vosotros la está cobrando, es una política del Ministerio de Vivienda Estatal, la renta básica de emancipación, para favorecer que los jóvenes accedan al alquiler, ¿no? Bueno, 6.526 ayudas al alquiler. La prestación complementaria de vivienda, que este es un factor fundamental, es del gobierno vasco. 18.323 hogares cobraron la prestación complementaria de vivienda para pagar el alquiler de sus viviendas. Y finalmente las ayudas de emergencia social y tal, pues ya veis un poco las cifras, ¿no? Esto significa que el 40% del parque total de alquiler del País Vasco está subvencionado de una o de otra manera. Este es un factor que, bueno, también habla de, bueno, que al final se emplean recursos públicos, ¿no? Bien, más datos que tampoco, no sé. Bueno, pues ahora mismo, tras estos años de trabajo en materia de alquiler, que sepáis que en el País Vasco hay aproximadamente 70.000 viviendas de vivienda de protección pública. Llevamos años haciendo viviendas de protección pública, pero también debéis saber que hasta el año 2002 las viviendas de protección pública tenían un periodo de calificación de 20 años. A partir de esos 20 años, esas viviendas se convertían en viviendas libres, y podían ser vendidas como viviendas libres. Desde el año 2002, todas las viviendas protegidas del País Vasco son protegidas para toda la vida, es decir, no pueden derivarse nunca en viviendas libres. Bueno, de esa cifra, 20.513 ahora mismo son en arrendamiento. Eso significa que el 29% del parque total de viviendas de europeo del País Vasco están en alquiler. Y un dato también muy importante, el total de alquileres gestionados por el gobierno vasco en el año 2012 alcanza ya las 10.632. Es decir, el gobierno vasco ahora mismo es el mayor casero del país y uno de los mayores del Estado, con casi 11.000 viviendas que gestiona y que tienen alquiler. Bien, si se me duerme alguno me decís porque vamos a ver, voy a ir terminando, porque si no voy a marear tampoco. Bueno, en los últimos años, pues bueno, lo que estamos viendo es que la demanda de alquiler se está disparando. Ahora mismo, bueno, pues solo en alquiler es la demanda mayoritaria en Etxebide. Y bueno, como en Etxebide te puedes apuntar en alquiler y en compra, pues los que piden alquiler y también han pedido compra, para los que tienen solo alquiler, estamos hablando de 63.000 personas. Observar estas cifras. Estamos hablando ahora mismo, tenemos en Etxebide 90.000 personas apuntadas demandando una vivienda. O sea que la problemática de la vivienda me temo que va a seguir siendo de actualidad para la Fundación de Icabla en los próximos 10 años con total probabilidad. Bien, 72% tampoco es vamos a variar con esto. Pues hasta el año 2011 los objetivos estaban cumpliendo razonablemente, en 2012 la cosa cambia y los resultados van a ser distintos, ¿no? Bueno, lo que os he comentado, el programa Bizigune, pues que a datos realizados en 2011 pues eran 4.802, son datos que no. Bueno, ¿qué os quiero decir aquí? Bueno, pues no voy a pasar de esto. Bueno, pues a pesar de todo, bueno, pues se han hecho esfuerzos en alquiler, eso es evidente. Todo el mundo tiene que ser consciente ahora de que el alquiler tiene que ser una prioridad de las políticas públicas. El próximo plan estatal de vivienda, que establece el alquiler como figura prioritaria, es decir, en ese sentido, hasta el gobierno de la nación va a adoptar este tipo de políticas, que parece que han puesto un poco más caro que más. Nos gastamos mucho dinero en favorecer estas políticas con mayor o menor éxito. Es importante destacar que la satisfacción de la gente que vive en alquiler, en nuestro alquiler, es más elevada incluso que en la compra. Eso es importante destacar. Bueno, en principio, nosotros en las políticas públicas las evaluamos y una de las cosas que valoramos es que haya equidad. Esa ha sido una de las cosas que hemos querido comprobar, que consiste básicamente en que la gente que recibe nuestras ayudas sea la que debe recibirlas, que no se nos puede gente con niveles de ingresos que no justificarían las ayudas. Entonces, en ese sentido, nosotros revisamos la equidad de nuestras políticas para que los beneficiarios de nuestras políticas sociales sean los que tienen que ser y no. Siempre hay un cierto nivel de fraude. Vale, hablábamos de 1 millón de viviendas, hablábamos de un parque público de viviendas en alquiler de 20.513, es decir, es que
que el parque público de viviendas en alquiler en el País Vasco es el 2%. Es que la media en Europa del parque público de viviendas sociales en alquiler es el 35%. Es que la media del alquiler en Europa es el 45%. Y en Euskadi es un 8%. Está en España en 16%. Es decir, que hay mucho camino por recorrer. Y además con el inconveniente que luego veremos que los temas de financiación pues me parece que están como muy complicados, con lo cual nos va a obligar a hacer bastantes innovaciones en los próximos, y entre todos seguramente tengamos que innovarlo, porque al final es la manera de que tenemos de salir de toda la situación, no va a quedar otra. Bien, de cara al futuro, vale, pues no os quiero marear sobre esto, bueno, los valores fundamentales es un tema que yo también quiero destacar, porque, hombre, garantizar la función social del parque de alquiler. Yo en esto sí que os voy a hacer un pequeño matiz, porque como no es un tema que ha salido en empresa recientemente, mira, nosotros, además me tocó a mí, o sea, en ese sentido, bueno, pues cuando en el año 2009, bueno, pues el anterior gobierno de Esquerra había hecho una cosa muy bien, que había consistido en, además fue una iniciativa del Parlamento, crear un cuerpo de inspectores, ¿no? Porque claro, estamos hablando, como veis, estamos hablando de 70.000 viviendas, ¿no? Las viviendas de protección pública tienen que ser viviendas que constituyen el domicilio habitual y permanente de su morador, es decir, son viviendas para lo que son, tienen un esfuerzo público importante, en unos casos menos importante, en otros casos muy importante, podríamos analizar cómo se articula esa ayuda pública, pero en todo caso tienen que estar ocupadas por personas que, al menos en su momento, cumplieron los requisitos, y no pueden haber situaciones de enriquecimiento injusto, ni realquileres ni demás, ¿no? Bueno, en el año 2009 nosotros teníamos los inspectores, teníamos los funcionarios, son funcionarios, pero no teníamos los medios ni los recursos para hacer inspección. Eso se hizo, se han montado ese servicio, se han dotado de recursos. Además, como tienen un horario especial, claro, los funcionarios tienen el horario que tienen, ¿no? Pero estos señores y señoras pues tienen que trabajar también los sábados y ir a horas intempestivas, tienen que ir por la noche, ¿sabes? Pues, todo eso ha habido que montarlo. Y hombre, para mí es un orgullo que tengamos ya 57.000 viviendas inspeccionadas del parque de 70.000 viviendas. Para mí es un orgullo que hayamos detectado casi 1.000 casos de fraude y que hayan sido sancionados. Bueno, no por recordar, yo alguna vez me han preguntado, yo preferiría que el nivel de recaudación fuera cero porque todo el mundo cumple con sus obligaciones, ¿no? Pero yo quiero dar dos mensajes sobre esto, ¿no? Uno primero, que en vivienda social, la gente que está en nuestras viviendas sociales es gente normal, que cumple con sus obligaciones. O sea, en vivienda social la excepción es el fraude. Solamente el 15%, solamente, pues en un 15% de los casos se detecta algún tipo de irregularidad. O sea, la conducta mayoritaria de los ciudadanos en materia de VPO es cumplir las normas y cumplirlas bien. Evidentemente, tenemos un porcentaje de fraude y lo que hacemos con el fraude es atacarlo. De hecho, yo creo que lo que más hago es firmar sanciones. Hemos recaudado 1,8 millones de euros por sanciones en esta materia. El tipo habitual de fraude es mantener la vivienda vacía. Es decir, gente que tiene su vivienda, ha cumplido los requisitos y luego no la ocupa. Bien, eso es un tema que evidentemente castigamos, ¿no? También atacamos, que es el segundo nivel de fraude, el hecho del alquiler no autorizado. Es decir, a veces nos encontramos con gente que tiene una vivienda en propiedad, es propietario de una vivienda en propiedad y la alquila sin autorización de la administración. Volvemos a lo de antes. El alquiler de la VPO está autorizado en determinados supuestos. En vuestro caso, en el mío. Hoy trabajamos aquí, mañana nos tenemos que ir a Andalucía. Entonces, si tú te vas a trabajar a Andalucía, lógicamente puedes pedir autorización al gobierno vasco para mantener alquilada la vivienda. Y se hace. Pero bueno, esos son los supuestos casos tasados donde alguien puede alquilar una vivienda. Bueno, pues cuando detectamos alquiler no autorizado, evidentemente lo penalizamos. Imponemos sanciones que pueden llegar hasta 6.000 euros y luego además se repiten. Y en última instancia expropiamos. Es cierto que hemos expropiado pues hasta el momento solo en 4 casos. Y que bueno, digamos que la expropiación como en esto, como la expropiación urbanística, como la expropiación en la ley de vivienda, bueno, son medidas extremas y que una administración tiene que ser lo suficientemente prudente de solo utilizar en casos, a menos así lo entendemos, donde el resto de medidas no funcionan. Entonces sí que hemos aplicado un criterio restrictivo, pero bueno, en
su caso, expropiamos, quitamos la vivienda porque no cumple las condiciones. Bueno, el resto de temas así, bueno, pues lo que he comentado la SAP, bien. Y luego, sobre todo, pues una reflexión última, que sí que quiero hacer, porque un poco la sensación es eso, es decir, hemos visto cómo el alquiler, bueno, hoy en día, todos hemos asumido que es una prioridad en la política. Parece lógico, vista la situación económica, es que no solamente es una prioridad, sino que es que la situación económica y financiera nos está llevando a esto. Es decir, es que ahora mismo nosotros ya tenemos problemas para adjudicar las viviendas en propiedad. Es decir, nosotros tenemos mucha gente a la que adjudicamos una vivienda en propiedad y a esas personas el banco les deniega la financiación. Eso está pasando hoy en día y va a pasar más. Con lo cual, el alquiler, como hemos visto en temas de demanda, se convierte en la salida natural. La salida natural. Primero, pues porque, bueno, llegará el momento de esto empezará a subir, empezaremos a crear empleo otra vez, empezará a haber movilidad, empezará a haber movimiento. Evidentemente el alquiler está adaptado para recoger estas situaciones y sobre todo es que no hay otra solución. La adquisición se va a convertir en un lujo al alcance de unos pocos, ya lo está, ¿no? Y seguramente se mantenga esa tendencia en el futuro. Con lo cual, bueno, pues el alquiler es una necesidad. Por otro lado, es manifiestamente escandaloso lo que está pasando en este país con el tema de los desahucios. También sobre esto, bueno, el Departamento de Vivienda participa en el servicio de mediación hipotecaria del Partido Vasco, pero bueno, yo eso lo decía, me tocó negociarlo junto con Justicia y tal, y nos contaron las entidades de crédito, y bueno, yo les decía y les sigo diciendo, estas son medidas paliativas, es decir, lo que ha hecho el Gobierno vasco es como el que tiene una enfermedad de cáncer, pues ya sé que es un poco así, ¿no? Una enfermedad dramática, y dices, bueno, pues a esas personas que tienen una situación de un cáncer terminal, el hospital tiene que darles unos cuidados paliativos, porque es así, pero no son la solución. La solución es la reforma total y de una vez del conjunto de normas legales que nos llevan a esta situación. Entonces, bueno, no han reaccionado, creo que la política no ha reaccionado nada bien a este tema, no han reaccionado en absoluto. Yo espero que ahora pues tengan la vergüenza de acometer las urgentes reformas que hay que hacer en esta materia para que no se eche a la gente con la ligereza y con el carácter sumario que se está haciendo. Además, teniendo en cuenta que esas mismas entidades financieras que no manifiestan ninguna piedad con los ciudadanos y ciudadanas están siendo rescatadas por el contribuyente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando menos tiene que haber una cierta equiparación entre los esfuerzos y lo que uno aporta. Entonces, bueno, en el caso de vivienda, nosotros tenemos 6 casos, hemos tenido que realquilar a 6 personas que habían perdido su vivienda del parque público y lo seguiremos haciendo. Es decir, mientras no haya soluciones definitivas en el ámbito legal, en aquellos casos donde las personas desahuciadas vayan a llegar a una situación de exclusión social, el Departamento de Vivienda va a cubrir la necesidad de un cobijo a través de su parque público. Cuando no haya situación de exclusión social, lo que va a haber es preferencia a la adjudicación de las viviendas en alquiler, que ahora va a ser por baremación, no por sorteo. Bien, tenemos una situación complicada para los jóvenes especialmente, que decir de eso. Bueno, pues el paro, los bajos salarios van a ser, y son valores o situaciones que me temo que se van a reproducir durante muchos años entre nosotros, y eso, bueno, de alguna manera está haciendo que el contexto cambie radicalmente. Incluso, una vez admitida la prioridad de la política de alquiler, nos encontramos con que seguramente no dispongamos, ni hemos dispuesto ni dispongamos de los recursos necesarios para acometer una política de choque en materia de alquiler en los próximos años. Seguramente esto sea así, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos va a ocurrir? Pues que vamos a tener que hacer lo que hemos hecho siempre en este país, y es la única solución que tenemos, que es innovar. Es decir, hay soluciones, y cuando estamos en crisis como estamos, bueno, pues evidentemente pues, hay que salir. Siempre hemos salido, y yo creo que saldremos seguro, aunque nos cueste un montón de años, y ahora debe que acogernos a lo que siempre hemos hecho, que es pues intentar innovar, intentar aplicar nuevas soluciones a los problemas existentes. Entonces, algunas de las líneas en las que entiendo que se tienen que trabajar
El tema del alquiler compartido, aquí se comentaba, ha habido alguna experiencia y es un tema que habrá que potenciar, el hecho de, bueno, de alquiler compartido pues, entre jóvenes y mayores, entre barrios. Ese es un mecanismo que ahora mismo la normativa de europeo no lo contempla, por ejemplo, pero tendrá que hacerlo así en el futuro. La propiedad compartida, yo pongo con la administración pública, aunque en principio puede ser con la administración pública o privada. Esta es una modalidad que combina lo bueno de la propiedad y del alquiler. De alguna manera tú accedes a una vivienda en alquiler, vas pagando una renta y al mismo tiempo puedes ir accediendo gradualmente a la propiedad en un periodo largo de tiempo. Este mecanismo, por ejemplo, está profusamente utilizado en Inglaterra y hay muchísima gente que vive en estos regímenes. Es decir, esto de que uno es inquilino y propietario del 20% de una vivienda, y la posibilidad de ir siendo propietario en el tiempo de mayor parte está ahí, ¿no? Es un tema que seguramente tenemos que trabajar. Bien, el acceso diferido a la propiedad es una cosa que está resucitando, es decir, porque, joder, hace muchos años, también lo comentábamos, hace muchos años, en política europea, la manera que tenían nuestros padres, los vuestros y anteriores, la manera que tenían de acceder a la propiedad no era yendo a un préstamo a un banco, era pues a través de una sociedad, podía ser el Instituto Nacional de la Vivienda, podía ser una sociedad municipal, el propio ayuntamiento, era adquirir, bueno, llegar a una vivienda, esas personas, esos padres, iban pagando una especie de renta todos los meses y pasados 15 años, pasados 20 años, si habían pagado esa renta, accedían a la propiedad, se convertían en propietarios de esas viviendas. No es el acceso diferido, es una venta con pacto de dominio. Bueno, pues esto seguramente vuelva. De hecho, ahora bueno, pues nos han venido unos cuantos promotores diciendo, oye, joder, que no vendo mis viviendas, ¿qué podemos hacer? Pero bueno, pues hemos resucitado esta figura, que es una figura muy antigua, que el gobierno de nosotros abandonamos hace muchísimos años, pero que la necesidad hace virtud, ¿no? Pues, bueno, pues es un mecanismo que permite en determinados supuestos acceder a la propiedad sin tener que acudir a la financiación bancaria. Bueno, el arrendamiento con opción de compra es otra modalidad que también se va a implantar próximamente, y hay otros mecanismos que el derecho civil pues igual no lo tienen tan bien contemplados, pero que funcionan en otros países y que seguramente habrá que desarrollar. De hecho, nosotros se pasará, llevamos ya un tiempo trabajando en estos temas y seguramente tendremos que inventar nuevos sistemas para facilitar el acceso a la vivienda con nuevas fórmulas que superen la dicotomía actual que existe o que ha existido, y a veces ni eso, entre propiedad y alquiler. Es decir, de alguna manera habría que decir que, bueno, la propiedad no lo es todo, habrá que asumir que la propiedad tiene que combinarse con el alquiler, y también un nuevo paso, cuando ni tan siquiera hemos conseguido colocar el alquiler en el puzzle, es que seguramente hay que superar el alquiler y la propiedad con únicas fórmulas, y que habrá que buscar nuevos mecanismos que en otros sitios funcionan y que aquí no tienen por qué no funcionar, ¿no? En ese sentido, pues creo que tenemos mucho campo para la innovación y que no nos va a quedar en camino. Nada, pues nada, me quedo a disposición de los